Mis queridos hermanos y amigos, shalom para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal Conozca la Verdad. Como siempre, agradecido del Eterno que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento de su palabra y dándole las gracias a usted también por dedicar parte de su vida para también compartir y aprender juntamente con nosotros. En esta oportunidad vamos a hablar de este tema, como usted lo puede ver en su pantalla. ¿Por qué los cristianos no obedecen la ley de Dios? Cuando el cristiano se va a la Biblia, tradicionalmente a la Reina Valera, y lee donde habla acerca de la ley de Dios, automáticamente cree en su mente que cada vez que habla de ley está hablando de esclavitud. Y de una manera incorrecta se ha interpretado muy mal la palabra ley en la Biblia. Por eso usted como cristiano o como creyente, usted tiene que tratar de buscar, de investigar lo más preciso cuál es el texto y el contexto correcto de la Biblia en su cultura y en su idioma, para que así entonces usted pueda lograr tener una mejor interpretación del texto. Es por esto que el cristiano hoy en día, desconociendo la realidad de una cultura y de un idioma bíblico, como ya hemos dicho, cada vez que escucha acerca de la ley, cree que es sinónimo a esclavitud. Por eso el cristiano dice hoy en día, ya no vivimos por ley, sino por fe. Ahora la pregunta es, si Dios es un rey, obviamente es porque tiene un reino. Estaría de más entonces preguntar si existe en alguna parte de la historia un reino que no esté constituido por leyes. La Biblia, obviamente, los mandamientos, la ley que Dios le dio a Moisés para que Moisés se la diera al pueblo, porque aunque el cristiano menciona la ley mosaica o la ley de Moisés, pero Moisés nunca creó leyes. La ley pertenece a Dios porque Dios fue quien la dio. Y si usted como cristiano, como creyente, es capaz de decir que Dios no cambia, que en Él no hay sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿quién entonces le ha hecho creer a usted que ya no vivimos por ley, sino por fe? ¿Quién entonces le dio a usted esta libertad? ¿Quién le creó, le generó a usted este tipo de pensamiento o de creencia, de creer que usted ya no está sujeto a obedecer los mandamientos de Dios? Si no estamos obligados a cumplir con los mandamientos, entonces ya podemos robar, ya podemos matar, podemos asesinar, podemos hacer todo lo que queremos porque ya vivimos sin ley. ¿Sería correcto entonces que un ser humano viva sin ley? Usted en su país está obligado como ciudadano a someterse a las leyes de su país. Si usted no se somete, usted va a tener problema con la ley. Y cuando tenga problema con la ley lo va a sancionar a usted. No significando esto que la ley es mala, sino que el malo es usted, porque no obedece la ley. Entonces hay una expectativa incorrecta dentro de la mente del creyente, en que siempre cuando se habla de ley, el creyente cree que la ley es mala, que la ley esclaviza, y es todo lo contrario. La ley es buena, la ley lo ampara, la ley lo protege siempre y cuando usted sea obediente a la ley. Ahora, si usted decide vivir una vida de desobediencia, como la vivió Caín, por ejemplo, como la vivió Ismael, como la vivió Esaú, y otros muchos más que la Biblia menciona, entonces lo respetamos. Pero no le respetamos cuando usted es capaz de decir que ya no vivimos por ley, sino por fe. Ambas tienen que ir juntas. De lo contrario, Dios entonces dejaría de ser Dios.
o dejaría por lo menos de ser rey. Vamos a tomar como referencia algunos versículos bíblicos de la carta a los Gálatas, que es una de las cartas en donde el cristiano más se apoya para decir que la ley ya no sirve para nada. Vamos a ver entonces conforme al texto bíblico y vamos a tomar dos versiones bíblicas para compararlo. Vamos a tomar la Reina Valera y vamos a tomar la Biblia Kadosh israelita mesiánica para comparar ambos versículos y demostrarle a usted por la misma Biblia que lo que usted cree no es correcto. Bien, mis amados, entonces vamos a iniciar y debido a esto vamos a brevemente demostrar cuál es la diferencia entre ley y Torah. Dentro de el cristianismo mayormente se menciona como ley y que es una palabra no muy correcta para traducir lo que realmente Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí cuando caminaban desde Egipto a la tierra de Canaán. La palabra correcta, bíblicamente hablando, es la palabra Torah, pero que cuando la Biblia se tradujo del hebreo al griego a través de la Septuaginta, aproximadamente unos 300 años antes de Yeshua, esa palabra Torah no había forma de cómo traducirla correctamente al griego y se tradujo entonces como la palabra ley, que en griego es la palabra nomos. Por eso ley en griego es nomos. Entonces cuando hablamos de ley, dentro del término nomos, que es una palabra griega, ley o nomos es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo cumplimiento conlleva a una sanción. Este es el término correcto. Usted de hecho lo puede buscar en Google, se va a Wikipedia y esta es la misma respuesta que le va a dar de lo que es ley o nomos en griego. De manera que aquí claramente le está diciendo con respecto a la ley que si usted incumple la ley, ese incumplimiento conlleva lo que es una sanción. Y usted como ciudadano debe saberlo. Cualquier ley que usted quebrante, una ley de tránsito por ejemplo, si usted quebranta una ley de tránsito, pues el policía de tránsito lo va a sancionar a usted. Y no significa que el policía o la ley de tránsito sea mala. Entonces es importante que usted entienda claramente que si usted quiere hablar de ley en la Biblia, la ley no es mala. Al contrario, como ya hemos dicho, la ley lo protege a usted. Por eso usted tiene que tratar de cambiar un poco esa mentalidad de creer que la ley lo condena, que la ley está para sancionarlo, para castigarlo, para maltratarlo, para esclavizarlo. No. Mientras usted esté obedeciendo la ley siempre estará a favor suyo. Con respecto entonces a la palabra Torah, que es la palabra correcta, Torah no significa ley. Torah significa instrucción, enseñanza o doctrina. Y que esa palabra Torah proviene también de la palabra hebrea yará, que literalmente esa palabra yará lo que significa es dar en el blanco. O sea que la raíz de donde viene la palabra Torah, su significado correcto y directo, lo que significa es dar
en el blanco. Eso significa Torah, dar en el blanco. Por eso entonces es que la palabra pecado en la Biblia significa lo contrario. ¿Qué significa la palabra pecado en la Biblia? Errar en el blanco. Aquí queremos demostrarle a usted una gráfica infantil para que usted tenga una idea de la diferencia en cuanto a la expresión que se usa en el cristianismo de decir estar bajo la ley. Una cosa es estar bajo la ley, pero otra cosa es estar en la ley. Y esto ya lo hemos dicho a través de otros estudios que hemos compartido en nuestro canal de YouTube, Conozca la Verdad. Mire esta gráfica, una gráfica infantil para que usted se relaje un poco mentalmente y pueda asimilar de una mejor forma lo que le queremos transmitir. En su imagen a la izquierda de su pantalla está la gráfica de un gato que está encima de la mesa. Por eso dice el gato está encima de la mesa. A la parte derecha entonces está lo contrario, donde dice el gato está debajo de la mesa. Es importante entonces que usted como creyente sepa expresarse bien cuando usted va a hablar acerca de la ley o de la Torah. El cristiano mayormente siempre menciona estar bajo la ley, porque la Reina Valera así lo enseñó y así lo dice siempre, bajo la ley. El problema es que Reina Valera, que proviene de Casiodoro de Reina, quien interpretó la Biblia, era un monje católico, no era judío, no vivía conforme a la cultura judía, pero que tampoco hablaba el idioma judío, que es el idioma de la Biblia. Entonces, cada vez que él escribe bajo la ley, usted lo lee literalmente y no entiende ni sabe diferenciar qué significa estar bajo la ley y qué significa estar en la ley. Por eso le mostramos esta gráfica. Mire que el gato está encima de la mesa, queriendo decir el gato está en la ley. Y cuando el gato está en la ley, está libre. No tiene nada ni nadie que lo condene. Ahora, en la gráfica de la derecha, cuando dice el gato está debajo de la mesa, ahí sí es correcta la gráfica para compararla a cada vez que usted dice estar bajo la ley. El gato aquí está bajo la mesa, está debajo de la mesa. Es lo mismo entonces, para compararlo o ejemplificar de una manera sencilla esta expresión. Estar en la ley significa que usted está dentro de la ley, que la ley lo ampara y lo protege. Ahora, cuando usted está bajo la ley, como está el gato debajo de la mesa, lo que significa entonces es que usted ha incumplido la ley y que la ley está encima de usted para sancionarlo o para castigarlo. De manera que, mis amados hermanos y amigos, una cosa es estar entonces en la ley, como está el gato en la mesa, y otra cosa es estar bajo la ley, como está el gato bajo la mesa. Es importante que usted tenga esto bien claro para que podamos estar de acuerdo. Mire acá, otra gráfica infantil que le queremos mostrar. Cuando decimos estar en la ley, significa que todo está bien. Mire el policía cómo está. El policía de hecho está contento con usted, porque usted no tiene ningún problema. Usted está en la ley, cumpliendo la ley.
Pero cuando es lo contrario, entonces, que es cuando usted está bajo la ley, significa que la ley está encima o por encima de usted, presta para sancionarlo, para castigarlo o para apresarlo, como puede usted ver aquí en esta gráfica de caricaturas. De manera que, una vez más, deseamos que usted esté comprendiendo claramente el mensaje de lo que le queremos transmitir. La diferencia entre ley y Torá y la diferencia entre estar en la ley y estar bajo la ley. Continuamos entonces y aquí entramos a la parte de la carta a los Gálatas. Es importante que usted tenga siempre presente que cuando Rav Shaul le escribió a los Gálatas, le escribió a una comunidad en específico. Usted como creyente hoy en día toma la carta a los Gálatas como otras cartas paulinas y como muchos otros textos de la Biblia. Usted lo lee y usted se lo atribuye a usted o se lo atribuye a una congregación del tiempo presente o a una situación que se esté viviendo en el tiempo presente. Sin embargo, cuando Shaul escribió a los Gálatas, él escribió específicamente para los Gálatas, debido a una situación específica que estaban viviendo los Gálatas. Por lo tanto, querer atribuirse para estos tiempos la carta a los Gálatas o todo el contenido de la carta a los Gálatas sería un error. Porque cuando Shaul le escribió a los Gálatas, los de Corinto, por ejemplo, o los de Éfeso, a ellos no le interesaba leer la carta a los Gálatas porque no era para ellos. De igual manera, la carta a los Gálatas, la carta de Éfeso, la carta a los de Corinto, no es para usted hoy en día en pleno siglo XXI, tampoco es para mí. Por lo tanto, usted y yo tenemos que saber entonces qué podemos tomar de allí para poder ser bendecido y sobre todo para poder obedecer al Eterno como tenemos que hacerlo. Gálatas capítulo 3 versículo 23 dice la Reina Valera: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Se da cuenta que aquí menciona bajo la ley? Sigue diciendo, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Repetimos el versículo. Gálatas 3:23, Reina Valera, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero ¿qué dice entonces en otra versión bíblica, que es la Biblia Kadosh israelita mesiánica? Ese mismo versículo en esta traducción bíblica dice, ahora bien, antes de que esta confianza con llenura de fe viniera, estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá con legalismos, mantenida, guardada, hasta que esta confianza con llenura de fe por venir fuera revelada. ¿Puede usted darse cuenta de la diferencia que hay aquí? ¿Será que puede usted darse cuenta que cuando en Reina Valera habla de que estábamos confinados bajo la ley, en la Biblia Kadosh israelita lo que dice es que estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá con legalismos? Entonces hay un problema en Reina Valera, y es que Reina Valera no supo diferenciar qué es ley y qué es legalismo. De manera que, mis amados, podemos decir entonces que Reina Valera, o Casiodoro de Reina, cuando quiso traducir la palabra Torá al griego, la interpretó mal
y la tradujo allí como nomos, que significa ley. Pero hay algo más todavía, y es que al poner esta palabra nomos, que significa ley, complicó más las cosas. Porque una cosa es Torah, que como ya hemos dicho, Torah significa instrucción, y otra cosa es ley, pero que otra cosa son o es el sistema legalista. ¿Qué es el sistema legalista? ¿Qué es el legalismo? Usted como cristiano, como estudiante de la Biblia, es posible que lo sepa. Legalismo que existe todavía y entonces dentro de muchísimas religiones, incluyendo el cristianismo, pero que para los tiempos de Yeshua y para los tiempos de Shaul ya existía el legalismo dentro de las congregaciones. Un sistema de fe o de creencia que las personas obtienen creyendo, confirmando, diciendo que las personas pueden salvarse a través de las obras que hagan. Entonces existía un problema en aquel entonces en donde había muchos creyentes que creían que por las obras de la ley o que por las obras de la Torah podían ser salvos, cuando Dios, el Eterno, nunca dio la Torah para salvar a alguien por medio de las obras de la Torah. Entonces es importante que usted tenga esto bien claro. De manera, mis amados hermanos y amigos, que deseamos que usted esté comprendiendo el mensaje que le queremos transmitir, para que no siga cometiendo los errores que normalmente se cometen dentro de la fe cristiana. Aquí tenemos otro versículo que se encuentra en Gálatas 4, versículos 4 y 5. La Reina Valera dice: por cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué está queriendo Rav Shaul decir aquí? Bueno, que Yeshua nació como hombre en la misma condición del hombre, libre de pecados, claro está, conforme a como lo enseña la Biblia, pero nació en condición de hombre para poder enseñarnos a nosotros los hombres de cómo nosotros debemos alcanzar la libertad en Dios y la salvación. Entonces repetimos, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, Reina Valera dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento, dése cuenta que Dios todo lo hace a través de un tiempo que Él ha establecido. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dése cuenta que dice aquí bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero ¿qué dice la Biblia Kadosh, israelita mesiánica? Bueno, acabo de darme cuenta de que cometí el error de ponerle también abajo el versículo Biblia Reina Valera. Sin embargo, es Biblia Kadosh, israelita. De manera que les pido disculpa, ténganme paciencia y perdónenme por favor este error que acabo de cometer. Pero el versículo realmente pertenece a la versión Biblia Kadosh, israelita mesiánica. Dice el versículo, comparándolo entonces: pero cuando la hora designada llegó, Yahvé envió a su Hijo. Él nació de una mujer, nacido a una cultura donde la perversión legalista de la Torah era la norma, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Si nosotros tratáramos de explicar este versículo, nos llevaría todo el día, pero debido al tiempo que es limitado, tenemos también que limitarnos. Pero dése cuenta, en primer lugar dice, pero cuando la hora designada llegó, o sea, la hora que el Eterno había establecido, dice, Yahvé envió a su hijo. Él nació de una mujer, nacido a una cultura donde la perversión legalista de la Torá era la norma. Dese cuenta que dice donde la perversión legalista de la Torá era la norma. Esa perversión legalista de la Torá está hablando del legalismo, lo que en hebreo se conoce como takanot. También hoy en día se conoce como las tradiciones de los ancianos, que eran mandamientos que los ancianos, los intérpretes de la ley, habían agregado a la Torá. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, dentro del legalismo o dentro de las tradiciones de los ancianos, existía una ley en donde la persona no podía comer sin lavarse las manos. Esto para ellos era un pecado, transgredía la ley y merecía un castigo. Sin embargo, la Torá del Eterno nunca en ningún mandamiento ha establecido que comer sin lavarse las manos sea pecado. Entonces es importante que usted conozca la diferencia para que pueda tener un conocimiento más claro del contexto bíblico. Luego dice entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Recuerde que una cosa es estar bajo la ley y otra cosa es estar en la ley. Yeshua nació bajo la ley porque tenía que ponerse en la misma posición del hombre de pecado para rescatarlo del pecado. Por eso dice que nació bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bien, continuamos entonces, y ya con esta última parte, o con este último versículo que le vamos a mostrar, la cual se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice la Reina Valera, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así dice Reina Valera. Pero cuando nos vamos a la Biblia Kadosh israelita dice, pero si son guiados por el Ruach, Ruach en hebreo es espíritu. Dice, pero si son guiados por el Ruach, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos. Entre paréntesis, obras de la ley. Se da cuenta que el mismo Rav Shaul estaba defendiendo allí legalmente la Torá del Eterno y que estaba más bien enfrentando a un sistema legalista que habían introducido en la Torá del Eterno, desviando así los mandamientos y quitándole o robándole el valor que Dios mismo le había dado a su palabra. De manera que, mis amados, este su servidor espera, desea que con su amor, con su paciencia, usted pueda entender claramente lo que le hemos querido transmitir. Olvídese de la palabra ley en la Biblia. Acuérdese más bien de la palabra instrucción, que es la palabra original hebrea Torah. Dios dio la Torah al pueblo de Israel como constitución para que vivieran a través
de esa constitución que Él le había entregado. La ley es otra cosa, pero también otra cosa es el sistema legalista que se había creado ya para los tiempos de Yeshua y para los tiempos de Pablo, en la cual tanto Yeshua como Pablo enfrentaron con tanto valor y con tanto fundamento de la Torah misma. De manera que esto es lo que hemos querido transmitirle. Así es que le recordamos que si usted ha sido bendecido o bendecida a través de este estudio, suscríbase a nuestro canal, apóyenos, sea usted el motivo por el cual nosotros nos motivemos cada día más a poder compartir el conocimiento correcto de la palabra del Eterno a través de su canal Conozca la Verdad. Active la campanita de notificaciones. Si usted desea dejar un comentario, puede dejarnos un comentario. Si no está de acuerdo con lo que hemos expuesto, demuéstrelo entonces con fundamento bíblico de que estamos equivocados, y si no tenemos la razón y usted la tiene, pues tenemos la capacidad para humillarnos y reconocer que estamos equivocados. Nosotros no lo sabemos todo, obviamente. Simplemente somos alguien que perseguimos la verdad y que tenemos sed y hambre de conocer la verdad. Así es que gracias, mis amados, gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Hasta pronto. Shalom.